Dios les bendiga, hermanos. Tengo la dicha y el privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza, compaginar los caracteres. Les invito para que con ayuda del Señor vamos a leer allí en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5. Vamos a leer el versículo 25 con ayuda del Señor. Puestos en pie, vamos a leer con ayuda del Señor este versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer con ayuda del Señor. Dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Oramos a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, delante de tu hermosa presencia, Señor, estamos aquí en este lugar para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte a ti la gloria, Señor. Mira, yo te ruego en esta hora, Padre Santo, para que tomes en tus manos nuestra vida. Ayudes a cada matrimonio, Señor, en las diferentes etapas, en las diferentes edades. Aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor, yo te ruego, Dios, para que los tomes en tus manos. Y asimismo, Señor, tu palabra, Señor eterno, oh Dios eterno, caiga, Señor, sobre en buena tierra, Dios, de tal manera que cada uno de ellos, pues se edifique, Padre. Mi vida está en tus manos, te ruego me ayudes, te ruego me des de tu gracia, Señor. Tú me conoces, Dios, yo solamente te ruego misericordia, Padre. Bendice a cada matrimonio, Señor, y que todo tu nombre sea glorificado. Quiero dejarme juntamente con cada uno, Señor, en tus benditas manos, sabiendo que has de hacer misericordia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Estamos aprendiendo a compaginar los caracteres y hemos estado aprendiendo en las enseñanzas anteriores que compaginar significa ajustar, hacer compatibles unas cosas con otras, es decir, combinar. El carácter son las cualidades que distinguen a los demás. Y como matrimonios cristianos debemos distinguirnos en nuestro carácter. Solo que si nos dejamos, en este caso, en las manos del Espíritu Santo, podríamos nosotros decir, será una bendición nuestro matrimonio. Pero si no nos dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, estará descontrolado y nos perjudicará en gran manera. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un mal carácter, se le llega a decir una frase como: uy, qué carácter. Pero nosotros, por gracia de Dios, tenemos al Espíritu Santo que influye en nuestra vida y de una manera muy sorprendente en nuestro carácter. Dice la Escritura en donde nosotros dimos lectura: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que cambia. El Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que regenera, el Espíritu Santo es el que obra en la vida del creyente. Y hoy precisamente vamos a aprender con la ayuda del Señor transformación a través del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está mencionando precisamente que el versículo 22 y el versículo 23 nos habla precisamente acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y esa parte precisamente es la transformación que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Transformación es acción y efecto de transformar, que significa hacer cambiar de forma a alguien o algo. Entonces, con la ayuda del Señor, como matrimonios, cada uno de nosotros, pues desde que conocimos a Cristo, desde que estamos en los caminos del Señor, si nos hemos dejado en las manos del Señor, Él mismo va cambiando, Él mismo va transformando, Él mismo va haciendo que los matrimonios, pues realmente ellos puedan cada día ser mejor, cada día estar mejorando sobre todo el matrimonio. Lo que podemos ver aquí, hermanos, a través de la palabra: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar continuamente en el Señor. Tanto como el uno, como el otro, como el hombre, como la mujer,
tienen que estar con la ayuda del Señor compaginados para que esto sea una transformación real a través del Espíritu Santo. Tenemos 3 puntos muy importantes con la ayuda del Señor por los cuales hoy vamos a tratar. Y el primero es, hay tolerancia. Les invito para que con la ayuda del Señor vamos a leer la Escritura en Proverbios capítulo 14, con la ayuda del Señor. Vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 29, con la ayuda del Señor. Dice la palabra de esta manera: el que tarde se aira es grande en entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. Bien, la tolerancia es acción y efecto de tolerar, es tener paciencia, la capacidad que nos permite frenarnos ante los impulsos de responder o actuar indebidamente. Como matrimonios, pues todo matrimonio tiene problemas, todo matrimonio tiene luchas, todo matrimonio tiene indiferencias, pero aquí lo importante es, sobre todo, tener paciencia, porque ya hemos visto es la capacidad que nos permite frenarnos ante impulsos de responder o actuar indebidamente. La paciencia es importante que nosotros la pongamos por obra. Este es un fruto del Espíritu Santo que hace en el creyente, que hace en el matrimonio, para que el matrimonio cada día se vaya forjando con la ayuda del Señor. Entonces, la paciencia es importante, porque lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, dice la Escritura, el que tarde se aira es grande de entendimiento. Y es importante que nosotros como matrimonios, pues sepamos nosotros, sobre todo, tanto el hombre como la mujer, pues saber tratarnos, sobre todo cuando hay problemas, cuando hay, digamos, una situación muy difícil en el matrimonio. Lo único que tenemos que hacer es guardar la paciencia, porque podemos ver en la Escritura, guardando la paciencia, hermanos, esto es de gran entendimiento. Y ser lentos para hablar y tardíos para enojarse, porque de esta manera nosotros podríamos controlar todo. Pero no de nosotros depende, hermanos, sino esto depende del Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros, porque Él cada día nos está transformando, cada día nos está ayudando, cada día el Señor está obrando en nosotros como matrimonios, sobre todo en la paciencia. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, las cosas cambian, las cosas son diferentes, las cosas las controla Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros como matrimonios, pues sepamos tener ese dominio propio, sepamos nosotros controlarnos, sepamos que cuando está la situación difícil, sobre todo guardar la calma, porque esto es lo que nos lleva a la paciencia. El Espíritu Santo influye en nuestra vida para que seamos tolerantes en todo momento. Hay momentos en los cuales, pues, las situaciones en la vida cotidiana, pues son realmente fuertes. Digamos, hay matrimonios donde el temperamento, podríamos decir, no lo pueden controlar. Pero Dios a través de su Espíritu Santo nos ayuda. Dios a través de su Espíritu Santo nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va enseñando de qué manera nosotros podemos realmente tener ese dominio propio, esa templanza, esa paciencia, sobre todo para con los matrimonios. Es ser lentos para el enojo o la desesperación. Esto nos lleva a que nosotros entendamos bien el plan de Dios. Realmente estando en el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu, vamos a vivir como lo demanda la palabra. Esto no es fácil, hermanos, esto no es de la noche a la mañana. Esto lo tenemos nosotros con ayuda del Señor que aprender día a día en nuestro diario vivir. Hay matrimonios jóvenes, hay matrimonios que apenas empiezan y tal vez todavía no se conocen bien, que de hecho pues esto lleva un proceso. Hay quienes ya tienen años como matrimonios y tienen la experiencia sobre todo, en el cual podríamos decir hay tolerancia,
hay ese afecto de tolerar. Ya lo único que saben hacer, hermanos, es ir a los pies de Cristo, estar allí precisamente pidiendo a Dios misericordia para que el Señor conforte ese matrimonio, para que el Señor ayude a ese matrimonio. Porque verdaderamente, hermanos, vivir la vida así, si alejados de Dios o pensando en que solamente nosotros podemos, esto no se logra así, hermano. Tenemos que pedir de Dios, tenemos que pedir la dirección sobre todo del Espíritu Santo para que Él mismo vaya en nosotros haciendo esa transformación. Esta transformación es diaria, hermanos. Por eso se nos ha enseñado a que oremos, a que ayunemos, a que estemos en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor, porque esto nos lleva a nosotros a que estemos cada día, nosotros a los pies de Cristo. Así es que, hermanos, el ser lentos para el enojo o la desesperación, esto nos lleva a nosotros a soportar y a aguantar. Cuando su cónyuge, por ejemplo, hermano, piensa diferente, cuando su cónyuge no lo entiende, cuando tenemos que aceptar los gustos y deseos de otro, o cuando hablan de la educación de los hijos, es necesario ser tolerante. Hay veces que nosotros pues no entendemos muchas cosas, hermanos. Las mujeres, por ejemplo, ¿qué es lo que quisieran ellas? Que nosotros las entendiésemos. ¿Y para qué? Para que ellas también se acoplaran a nosotros. Pero lo que podemos ver aquí, cuando alguien piensa diferente, lo único que tenemos que hacer es tratar con la ayuda del Señor, que ambos podamos ver dónde está el problema, para que juntos lo podamos solucionar con la ayuda del Señor. Cuando tenemos que aceptar los gustos y deseos de otro, bueno, hablándole de los que apenas empiezan, hermanos, ¿qué podríamos decir? Todavía no se conoce. Pero ya cuando el matrimonio se va conociendo, ya empiezan a conocer los diferentes gustos, ya se empiezan a conocer uno al otro. Aquí lo importante, hermanos, es guardar sobre todo la paciencia. Es necesario, hermano, que seamos tolerantes en el entorno. La esposa o el esposo tienen que ver con la paciencia. Tienen, con la ayuda del Señor, que buscar ese fruto, porque ese fruto lo da Dios a través de su Espíritu Santo. La paciencia es importante en el matrimonio. La paciencia es importante en el matrimonio, tanto jóvenes como adultos, como ya ancianos, podríamos decirlo. Pero Dios hasta aquí ha ayudado a cada matrimonio y Él quiere precisamente tratar con el matrimonio de cada uno de ustedes, de los cuales está viendo esta transmisión. Él quiere que su matrimonio a cada día busquen sobre todo ese fruto de la paciencia. La paciencia la podemos nosotros encontrar a través de la oración, a través del ayuno, a través del consejo y sobre todo el matrimonio sobrellevarse, hermanos, con ayuda del Señor. Porque podríamos decir, hermanos, si las cosas van de mal en peor o están en una situación que quizá no tengan solución, no queda otra más que ir a los pies de Cristo. No queda otra más que buscar el rostro del Señor. No queda otra más que estar delante de la presencia del Señor pidiendo misericordia. Hay quienes han peleado, hay quienes se han ofendido, hay quienes se han dañado. ¿Por qué? Por la falta precisamente de, en este caso, de la paciencia. Hay quienes toman una desesperación, hay quienes tienen un temperamento muy fuerte que con las cosas también se llegan a desquitar. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? El consejo lo tenemos en la Escritura, hermanos. El que tarde se aira es grande de entendimiento. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos. Porque si en este caso las aptitudes de ella o de él te desesperan y te ponen de malas, pide al Espíritu Santo que te ayude. Él está presto para ayudarnos. Él está presto para entendernos sobre todo. Lo único que tenemos que hacer es caminar con Dios. Tenemos que buscar a Dios, no hay otra cosa más que buscar a Dios. El buscar a Dios, esto nos lleva a nosotros a ir comprendiendo poco a poco las cosas. Porque la misma palabra nos va enseñando, la misma palabra nos va moldeando, el mismo Espíritu nos va transformando a que nosotros seamos tolerantes, a que nosotros tengamos esa paciencia.
Una vez lograda la paciencia en nosotros, podríamos decir, es una bendición nuestro matrimonio, es una bendición la familia, los hijos, es una bendición caminar sobre todo en los caminos del Señor. Por eso, en esta hora, quiero decirle a usted, hermano o hermana, con la ayuda del Señor, si no tiene usted este fruto de la paciencia, búsquelo, búsquelo. Es importante la paciencia en el matrimonio. Vamos a pasar con la ayuda del Señor al punto número 2, con la ayuda del Señor. Les invito para que leamos Efesios capítulo 4, con la ayuda de Cristo el Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 2, con la ayuda del Señor. Si ya tienen a bien, vamos a leer este versículo con la ayuda del Señor. Dice la Escritura: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Con la ayuda del Señor, hermanos, aquí nos habla precisamente de la mansedumbre. La mansedumbre es importante, es sinónimo de tranquilidad, dulzura, suavidad, pacífico, sumiso, y además se relaciona con la humildad. Nosotros tenemos precisamente, hermanos, otro fruto. Aquí el apóstol Pablo precisamente nos muestra otro fruto de la humildad, de la mansedumbre. Dice la Escritura: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Aquí la palabra soportar, hermanos, podemos nosotros verla y no podemos quitar nosotros de cada matrimonio, hermanos. En todo matrimonio, hermanos, va a haber dificultades. En todo matrimonio podríamos decir, quizá va a haber desesperación, va a haber quizá, hermanos, situaciones en las cuales pues el hombre, el cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, puede perder hasta el control. Pero, hermanos, la mansedumbre es importante para con cada uno de los matrimonios. Tiene que ver con una actitud interior y se manifiesta cuando estamos totalmente rendidos a Dios. Tenemos que buscar con la ayuda del Señor la presencia de nuestro Dios. Ejemplo nosotros tenemos en Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, allí en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29, con la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, la Biblia, hermanos, nos menciona que ser manso no significa ser débil. Y tenemos precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos pone el ejemplo de la mansedumbre. Dijo el Señor: aprended de mí. Y tenemos mucho que aprender de Él, hermanos. Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, ser manso no significa ser débil. Porque el manso tiene una gran fuerza interior que no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Por eso es importante la mansedumbre en cada uno de nosotros, porque esto nos lleva a nosotros, sobre todo, a, como lo dice la Escritura, a soportar con paciencia, a soportar con humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos con ayuda del Señor que soportarnos los unos a los otros en amor. Saben ustedes, hermanos, que el amor puede vencer, el amor lo puede, el amor todo lo puede. Por eso es importante, hermanos, la mansedumbre con ayuda del Señor. Podríamos decir también que más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Sobre todo, hermanos, cuando hay situaciones en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, o qué diríamos a nuestro alrededor, ahí es donde se debe ocupar la mansedumbre, hermanos. Ser mansos, hermanos, esto es algo muy especial de Dios. Esto lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace en el matrimonio que el matrimonio se transforme precisamente en ser mansos, en ser humildes, en ser sencillos, para poder soportar cualquier situación, cualquier lucha, cualquier adversidad de cualquier matrimonio. Por eso es importante que nosotros vengamos a los pies de Cristo y le muestremos precisamente al Señor
cómo debemos hablar ante el suceso de una persona u otra, y sobre todo aquí, hermanos, en el matrimonio. El matrimonio es importante y por eso Dios lo estableció para que cada uno de ambos pues se conociera y sobre todo buscara este fruto. Cuando se tiene este fruto, hermanos, es una bendición el matrimonio. Podríamos decir que la gente lo ve de momento y dice qué bonito matrimonio, pero no saben realmente cómo es que se ha forjado este matrimonio, cómo es que ha luchado para poder vencer cada situación. Y esto solamente se vence a través de la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno. Porque Él es el que se encarga de cambiar, de transformar, de hacer nuevas las cosas, de tal manera que los matrimonios puedan agradar a Dios. Por eso estamos viendo con ayuda del Señor estos puntos muy importantes para que nosotros sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, les invitamos para que aquellos que no tienen esta mansedumbre, ya vimos, hermanos, que ser manso no significa ser débil, sino al contrario, se encuentra la fortaleza en el matrimonio. Vamos con ayuda del Señor, al punto número 3. Les invito para que leamos 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer la escritura con ayuda del Señor. 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. El punto número 3, hermanos, que nos ocupa esta enseñanza, es que hay templanza, hermanos. Y la templanza es la moderación que se tiene ante las circunstancias de la vida. No se actúa con carácter arrebatado, siempre piensa muy bien antes de tomar alguna decisión. La templanza es importante, hermanos, con ayuda del Señor, porque esto nos lleva a pensar antes de hablar, a meditar antes de hablar. Hay matrimonios, hermanos, en donde antes de hacer una cosa, oran a Dios, lo platican y, hermanos, se hace, porque esta es la voluntad de Dios, hermanos. Hay matrimonios que toman las cosas arrebatadas y por eso vienen situaciones muchas veces complicadas. Se complica el matrimonio, se complican los problemas, se complican todas las cosas. Pero cuando hay este fruto, hermanos, de templanza, podríamos decir, todo se ha pensado, todo se ha orado, todo se ha hecho, y hay control, hermanos, en uno mismo, y sobre todo hay dominio propio. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la Escritura nos dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Es el mismo espíritu, hermanos, el que cambia, el que transforma, el que hace posibles todas las cosas en todos los matrimonios. Podríamos ver nosotros cómo es que el Señor, hermanos, de alguna manera a través de su Espíritu Santo, tenemos nosotros esa capacidad, sobre todo, como lo dice aquí la Escritura, de tener ese espíritu de temor, de poder tener ese espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. El de la fortaleza es el que nos ayuda a nosotros para soportar, para aguantar, para poder superar toda situación que venga al matrimonio. Hay situaciones, hermanos, muy fuertes, muy digamos, diferentes, pero el Señor es el que nos ayuda. Gracias a Dios tenemos la experiencia, hermanos, de poder luchar, hermanos, con nuestro matrimonio. Cada matrimonio, hermanos, se está cada día esforzando, está tratando sobre todo de que el mismo Espíritu Santo les ayude. Dentro de la Escritura, hermanos, nosotros podemos ver dentro del cristianismo, dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que es divino, de lo que es sagrado, hermanos, sabemos nosotros cómo luchar, cómo buscar precisamente este fruto, esta templanza, porque no hay otra cosa, hermanos, más que buscar de Dios. El mismo Espíritu es el que hace el cambio. Si nosotros echamos una mirada en la parte de afuera, diríamos, ¿cuántos matrimonios no tienen estos frutos? ¿Cuántos matrimonios sufren?
¿Cuántos matrimonios se están desbaratando? ¿Cuántos matrimonios no aguantan simple y sencillamente? Pero nosotros, a través del Espíritu Santo que cambia, transforma y hace nuevas todas las cosas, podemos decir y tenemos la seguridad que la misma presencia del Señor es el que hace posible todas las cosas en cada matrimonio. Por eso, hermano, hermana, usted que nos está mirando, busque la presencia del Señor. Dígale al Señor que le dé esos frutos. Dígale al Señor que le cambie, que le transforme, que le haga nuevas todas las cosas. Se lucha, hermanos. Todo matrimonio lucha, todo matrimonio tiene problemas, todo matrimonio tiene muchas situaciones distintas, hermanos. Pero aquí no hay más que buscar a Dios, no hay más que buscar la unción del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo cada matrimonio, cada día marche mejor. Esto es a diario, hermanos. A diario se tiene que estar pidiendo por la familia, a diario se tiene que estar pidiendo por los matrimonios, a diario se tiene que estar viviendo precisamente la palabra, hermanos, porque la palabra es la que nos lleva a nosotros a ser, como lo dice la Escritura, a ser fortalecidos, a tener ese amor, a tener esa templanza. Gloria al Señor. Por ejemplo, hermanos, en sus acciones hay arranques de enojo, de fastidios, de celos, de agresividad que han llevado a cometer acciones incorrectas. Fíjense bien, hermanos, las acciones precisamente, hermanos, tienen arranques de enojo. Cuando uno no tiene, hermanos, esta templanza, cuando uno pues realmente no busca del Señor, ¿qué llega a pasar? Se enoja rápidamente. ¿Y qué llega a suceder? Tiene arranques, hermanos, fuertes, que quizá pudiera llegar hasta los golpes. Pero podemos ver, hermanos, en las acciones, en los celos, si habláramos de celos, el celo no es bueno, hermanos, sobre todo en el matrimonio. Dios nos ha dado esa ayuda y esa capacidad para poder superar todo esto. Es parte de nuestra vida y eso lo entendemos, pero el mismo Espíritu nos ayuda para que podamos vencer todo este tipo de emociones, de acciones. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, hermanos, nos hace más que vencedores. Vamos a leer con la ayuda del Señor otra cita. Les invito para que con la ayuda del Señor lo hagamos en Proverbios capítulo 16. Vamos a leer el versículo 32 con la ayuda del Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice la palabra del Señor. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces las acciones deben ir dotadas de templanza. Dice aquí la Escritura, mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Dios nos enseña, hermanos, a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que transforma, a que nosotros tarde nos airemos, a que soportemos, hermanos, a que no estoy queriendo decir, hermanos, que ignoremos las situaciones que vivimos. Simple y sencillamente, hermanos, los frutos que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, hermanos, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos tener esa experiencia de cómo el Señor nos hace, hermanos, mirar las cosas, pero a que tengamos paciencia, a que tengamos mansedumbre, a que tengamos templanza, a que podamos mirar las cosas ya no arrebatadamente, sino ahora con calma, viendo realmente una solución, tratar de mejorar con la ayuda del Señor, porque ahora tenemos más que la ayuda de Dios. Por ejemplo, hermanos, en las emociones, Dios nos ha dado, hermanos, realmente, hermanos, su presencia. Dios nos ha dado el mismo Espíritu, algo, hermanos, que en verdad, si no fuera por Él, realmente no hubiera matrimonios sanos, no hubiera matrimonios maduros, no hubiera matrimonios que en verdad son ejemplares. Ha habido, hermanos, mucho, hermanos, por hacer, y gracias a Dios, hermanos, a través de su Espíritu Santo, tenemos estos
frutos que son de Dios, muy especial de Dios, y que son precisamente para todos aquellos que en verdad le buscan. Hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, tengamos nosotros, pues sobre todo estos 3 frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con ayuda del Señor nosotros podamos tener esa transformación a través del Espíritu Santo. Hermanos, hemos aprendido, hermanos, compaginar los caracteres a través de la transformación del Espíritu Santo. Por eso es importante que cada uno de nosotros le pidamos a Dios de su ayuda, le pidamos a Dios de su dirección, para que esos frutos que nosotros hemos visto a través de su palabra, Él nos los dé y podamos nosotros con nuestro matrimonio seguir avanzando, seguir adelante, seguir buscando al Señor, seguir sirviendo al Señor y sobre todo, hermanos, una entrega total entre ambos. Aquí es importante que veamos el uno y el otro. Tenemos que impulsarnos a buscar a Dios. Tenemos que luchar por nuestro matrimonio para que este matrimonio sea una bendición en donde quiera que vayan, en donde quiera que estén, en donde quiera que sirvan, sea de grande bendición. Hermanos, pues quiero invitarles para que con ayuda del Señor, ustedes ahí de donde nos están viendo, pónganse ustedes de pie, vamos a dar gracias a Dios, que Dios nos ayude, que Dios derrame de su gracia, que Dios se manifieste, que Dios intervenga en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos, con su familia, para que usted, su matrimonio, sea una bendición. Vamos a orar dando gracias y que el Señor nos ayude. Padre bendito y santo, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús, delante de tu hermosa presencia, Señor, estamos aquí en este lugar, Dios, una vez más. Te ruego, Dios, por los matrimonios, Padre, para que cada matrimonio, Señor, se esfuerce en buscar los frutos del Espíritu. Hay matrimonios que apenas empiezan, hay matrimonios que ya llevan un recorrido de tiempo, hay matrimonios que están fortalecidos y que tienen más que estos 3 frutos del Espíritu. Yo te ruego en esta hora, Dios, para que tú fortalezcas los matrimonios, sobre todo, que tu Espíritu Santo haga esa transformación, que tu Espíritu Santo se manifieste sobre los hogares, sobre las familias, sobre los hijos, para que cada matrimonio, donde quiera que sea de testimonio, sea ejemplar, sea una bendición y sobre todo para que cada matrimonio te busque, no solo una persona, sino sean los 2 y esto sea de bendición. Yo te ruego, Dios, para que tú bendigas sobre todo los hogares, para que tengas misericordia y asimismo para que cada matrimonio sea fortalecido, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Yo sé que tú eres con nosotros y nos has bendecido en gran manera. Por Cristo nuestro bendito y sublime Salvador, te damos gracias. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente.